A todos, ¿me escuchas sin ningún problema? ¿Todo funciona bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo va el año todo? Ok, el script que voy a mostrarle hoy en la ayudantía está cargado en el web curso, en la carpeta de ayudantía, data y script. Ok, entonces puse el archivo de notebook. La ayudantía de hoy va a ser prácticamente una de las partes que se ha avanzado, sería modelos lineales. ¿Ok? Tanto en la parte de regresión y la parte de clasificación. ¿Bien? Entonces, decidí hoy partirla en dos partes, digamos, el contenido. Será una primera parte para hoy y la siguiente ayudantía, la otra parte que vincula con lo que es validación cruzada. En esta ayudantía lo que para recordar cómo se usan los comandos, ¿ok? De qué tiene qué tipo de datos tiene que pasar a los objetos que están en ese scikit-learn para hacer el entrenamiento y el ajuste. ¿Bien? Y algunas gráficas que uno puede utilizarse, cuál serían los factores de regresión de cómo puede insertar a los parámetros de los objetos del modelo. Y bueno, hay unos parámetros que pueden ayudar a acelerar el proceso que en uno de los comandos o uno de los métodos se ha implementado para programación paralelas. Entonces, puede utilizar el máximo recurso que tenga disponible la computadora o, bueno, algunos que trabajan con servidores, sería el número de procesadores permitido en el servidor, que es lo que hace Google Colab. Tengo entendido que Google Colab te permite nada más hasta dos hilos, dos procesos simultáneos en el procesamiento de código. Entonces, cada que tiene sus recursos. ¿Bien? Generalmente en las computadoras personales tiene mínimo cuatro. Hablando de las computadoras de los últimos 5 años, por supuesto, ¿no? Lo que tiene una computadora más antigua, entonces estaría un poco más limitado a dos números. Entonces, bueno, como les comenté, este sería más o menos el inicio. Yo, generalmente lo que seguimos más o menos la esquemática cuando uno programa es la primera parte, es cargar las librerías que necesita trabajar. Bien. En este caso, conseguí dos datos dos datas que está en el repositorio UCI. Y bueno, como esa data está almacenada en forma CSV, entonces yo necesito utilizar pandas. ¿Ok? Exclusivamente extraigo nada más la librería CSV, eso es lo que vimos en la ayudante anterior, que me permite leer los archivos CSV. ¿Bien? Y bueno, otros comandos, en este caso de Matplotlib, pyplot, voy a utilizar para hacer ciertas gráficas, ¿ok? De forma iterativa o, no, o estática. Interactiva, y yo necesito habilitar también este comando, el interact, que me lo proporciona esta librería, IPyWidgets, que lo utiliza dentro de Jupyter. Por eso que yo no generé un archivo .py, porque hay unas cosas que no se puede correr directamente de Spider. Entonces, cargué nada más el archivo de Jupyter Notebook. Aprovecho también, hacemos de forma en línea en Matplotlib para que algunas gráficas se pueden generar directamente. No es necesario utilizar algunas gráficas, puede generar sin necesidad de utilizar el plbt.show. Pero bueno, igual se puede habilitar esto directamente y
se redunda un poco y se le coloca el comando plt.show para mostrar la gráfica. Bien, entonces, ¿qué más que podemos adicionar? Como trabajamos con cosas con métodos que requiere hacer cálculos de distancias, generalmente los datos que tenemos de uso o unos datos que puedan obtenerse no todos están normalizados o estandarizados. Entonces requerimos también hacer una estandarización de esos datos. Y bueno, hay un comando, hay una librería, de hecho, una sección de scaler que está dentro de la sección de procesamiento. Él tiene un comando que permite hacer estandarización y escalado de la data. ¿Okay? En este caso vamos a utilizar el clásico, que es utilizar la media de versión estándar, que el comando lo proporciona el standard scaler. Hay otros métodos que permiten también hacer la estandarización, que es calcular el máximo y mínimo y que los datos están entre 0 y 1. ¿Bien? Entonces, eso ya más adelante lo podemos utilizar, pero por ahora vamos a utilizar esta forma de normalización, ¿okay? Que prácticamente es calcular la media, la estándar y hacer la división, la normalización común, que sería agarrar los valores, le restar la media entre la división estándar. Como vamos a entrenarla, vamos a hacer métodos de entrenamiento y testeo, entonces, bueno, necesitamos hacer una partición de los datos, y bueno, ya ustedes conocen que puedo utilizar el train test split, que esto me lo da en model selection, de scalar, y bueno, eso lo vamos a utilizar los datos, hacemos la partición mediante este comando, y bueno, yo puedo utilizar el resultado de esa partición para entrenar y hacer las pruebas del modelo ajustado. Aparte de esto, no, hay unas métricas que se han mencionado en clase, que no solamente vamos a medir la accuracy, porque ya ustedes vieron algunas ventajas y desventajas que puede proporcionar nada más viendo el resultado de accuracy. Entonces, bueno, está otro que se mencionó, que está la precision, recall, y bueno, los que quieren tener un mayor detalle de la información de estas métricas, ¿ok? Entonces uno puede utilizar el Classification Report, que te puede dar más información de lo que se desea. Puede decir, en este caso, la métrica F1 Score, está las Precision y Recall para cada una de las clases, ¿ok? Entonces tiene más información. Entonces, bueno, aquí invocamos el accuracy, precision, recall, porque más adelante yo voy a utilizar estos valores para hacer unas gráficas que me permiten más o menos ver cómo es el comportamiento al momento que cuando variamos un parámetro. ¿Okay? De los modelos que vamos a trabajar hoy, está la regresión lineal, ¿okay? Que me lo proporciona Scalar en Linear Model, que son modelos lineales que están internos de ese grupo de librería. Entonces está la regresión lineal, está la regresión lineal de Rich Regression, está Lasso, y bueno, utilizamos una librería para clasificación, que sería regresión logística. Aparte de clasificación y regresión, también voy a mostrarle nada más el K-means, que es lo clásico, que me permite agrupar unos datos que previamente se asume que no tenemos la agrupación, la etiqueta de cada esos datos. Entonces yo puedo, digamos, utilizar este método de clasificación, de conglomerado, de clustering, para verme más o menos en estos conjuntos de datos en cuántos grupos yo puedo separarlas. Entonces utilizamos K-means, que es uno de los más clásicos. Está el KNN, que es un método de clasificador, ¿okay? Y similar a lo que es regresión logística. Y bueno, lo que es los otros clasificadores sería del linear SVC, ¿okay? Y bueno, este es una familia de los soportes de vector soporte, ¿okay? Para clasificación. Pero, ok, ese lo utilicé para... no lo usé. Este lo puedo borrar.
Ok, entonces, como tenemos ya librerías, cargamos esta librería para hacer el uso. Y bueno, estos serían los dos conjuntos de datos que yo seleccioné simplemente para trabajarla. Esta para la clasificación sería clasificar si hay, si hay procesos de cáncer de mama, ok. Y esta es la información, le puede dar el enlace directamente. Aquí tenemos más descripción de lo que están ahí. Y bueno, los atributos que están aquí son generalmente componentes de muestras de sangre, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos una etiqueta que si la etiqueta de los datos es da 1, es que está sano el paciente, y el 2, en este caso, hay que tener, hay presencia de cáncer, ¿ok? Entonces hay que hacerle revisión a esto. Entonces tiene unas más descripciones, si quieren mayor detalle, lo chequean directamente. Y la otra que tenemos aquí es para regresión, es para ver el grado de toxicidad, ¿ok? Que puede afectar a una especie de pez, ¿ok? Entonces aquí tenemos los atributos de las descripciones moleculares. Bien, entonces esta sería la respuesta, la cuantificación bajo este tipo de componente químico. Entonces, este es más o menos una descripción rápida. Aquí te dice más o menos la predicción de cantidad de toxicidad acuática aguda que afecta a este tipo de pez. Bien. Entonces, bueno, para cargar esta información, tiene dos opciones ustedes. Si quieren, puede ir a la página, descargar los CSV, lo guardan en una carpeta directamente la data y carga el archivo desde de su ordenador, ¿ok? O si no, pueden copiar directamente el enlace, como es directamente CSV, entonces uno puede copiar la dirección donde está almacenada la información, ¿ok? Entonces en este caso HTTPS de la UCI, está en la sección de Machine Learning, y bueno, este sería el nombre del archivo que está almacenado en la página. Y bueno, la separación, en este caso no es el típico separación por coma, sino está separada en punto y coma. Y bueno, no tiene cabecera. Entonces uno tiene que pasar más o menos estos parámetros para poder cargar la información. Entonces pasamos al separador, pasamos que no hay headers, entonces se carga la información y el header lo tiene, digamos, como no lo tiene la información, ya sabemos que cada uno de los componentes está asociada a este mismo orden. Entonces, bueno, colocamos el nombre de las columnas, le asignamos directamente a la carga de la información de regresión. Y hacemos lo mismo con lo que es el otro conjunto de datos. Entonces, para la data clasificación, cargamos lo que es la primera, ¿ok? Y bueno, adicionalmente lo guardé, digamos, el nombre de las columnas para, digamos, descartar el nombre de la última columna, que es el target del clasificador. Entonces, ese para si de repente necesitamos utilizar esta información para nombrar el eje X o el eje Y, depende de lo que queremos mostrar, ¿ok? De una gráfica. Entonces este lo tengo almacenado simplemente para lo que va siguiente es hacer las gráficas y me permite etiquetar los nombres. Entonces, bueno, una vez descargada los datos, yo hago una impresión, digamos, para ver cómo está representada. Entonces, bueno, aquí tenemos la representación de los datos de regresión. Entonces tenemos las columnas y este sería el target, el último, el S50. Y bueno, vamos a hacer una regresión esto con respecto a esta variable. Supongamos que este sería la variable dependiente y este sería la variable independiente. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, los datos no son totalmente iguales, digamos, no está bien escalada. Entonces, bueno, tenemos que aplicar una normalización sobre estos datos, de manera que se mantenga un orden. ¿Ok? Entonces, algunas características similares, de manera que cuando calculamos la distancia no presente unos datos valores atípicos muy grandes o valores de escala muy grandes, entonces va a influir en las regresiones. Entonces, estos serían los otros datos que tenemos aquí de clasificación. Y bueno, igual pueden ver que los datos, unos son bastante grandes, otros son bastante chicas. Bien, y estas serían las etiquetas que hay en la clasificador. La etiqueta de cada una de las datos. ¿Okay? Y bueno, empezamos con la primera
partes usando, digamos, uno de los métodos de regresión. ¿Ok? Entonces, como les comenté, realmente yo necesito separarlo o estandarizarlo. ¿Ok? Entonces, yo necesito hacer una partición de la data, una parte que es para el entrenamiento, otra para las pruebas. ¿Ok? Y bueno, lo que vamos a entrenar, vamos a calcular las medias de la visión estándar. ¿Ok? Entonces utilizamos el scale. eh, hacemos, recordemos que aquí lo que hacemos es una instanciación del método, ¿ok? Del objeto de estandarización, y luego ajustamos los valores. Cuando hacemos el fit, lo que hace es internamente tomar este conjunto de datos, calculamos la media, la versión estándar, y se almacena dentro de este objeto y guardado en esta variable. ¿Ok? Quiere decir que esta variable va a tener la media, la versión estándar, ¿ok? De cada una de estas columnas. ¿Ok? Eh, de manera que yo puedo estandarizarlo. ¿Ok? Entonces, una que tengo estos valores media y versión estándar, se lo aplicamos a los dos conjuntos de datos, ¿ok? Tanto el test como el train. En este caso, el test, yo no voy a crear un nuevo objeto, porque yo necesito estandarizar con respecto a los valores que estoy entrenando. Entonces, lo que viene en los datos siguientes, en este caso asumiendo que los datos siguientes serían los datos de prueba, yo voy a estandarizar en función de lo que se entrenó en el modelo. Entonces, yo voy a utilizar los mismos medias de versión estándar que se utilizó para estandarizar los datos de entrenamiento, y bueno, con eso estandarizo el conjunto de pruebas. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo no estoy designando cuáles serían los datos eh, que que es el target, en este caso, y los otros serían los términos, los variables independientes. Entonces necesito separarlas, ¿ok? Entonces recordemos que la última columna me representa el target, entonces sería el Y. Entonces, bueno, vamos a buscar sobre este conjunto. Otra cosa que le voy a mencionar, el train test split, yo puedo pasar a este conjunto como a un data frame sin ningún problema, un objeto de pandas. Y cuando usted aplica en el escalado, él va a retornar es un objeto de NumPy, de arreglo, ¿ok? Una matriz, un arreglo. Entonces, eh, si uno está pendiente con esta secuencia, entonces cuando lleguemos al momento de entrenar el objeto que está en Scalar, los modelos que están en Scalar, él recibe son objetos de tipo matrices en NumPy. Entonces, hay que estar pendiente cuando estamos trabajando estas particiones y estos conjuntos para los datos de entrenamiento y prueba con etiquetas, con los targets para el entrenamiento, yo necesito garantizar que estos términos sean de tipo NumPy, ¿ok? Arreglos en NumPy. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Ok. Entonces necesitamos hacer el split, hacemos el escalado, escalamos los datos, bien, hacemos la separación de que este serían los targets para la regresión, estos serían los términos independientes, estos serían los términos dependientes, bien, y bueno, aquí sería regresión, este está de más, este está de más, y este también está de más, estaba haciendo unas pruebas. Okay. Entonces, hacemos ahora una regresión lineal directa, ¿ok? Coloqué el parámetro, en este caso, el objeto de línea de regresión está, digamos, implementado con la disposición de trabajar de multiprocesos, ¿ok? Entonces, yo para aprovechar que el cálculo se haga más rápido, en teoría, ¿ok? Yo voy a utilizar casi todos los procesadores, todos los núcleos que está disponible en la computadora. Y bueno, para indicar eso, para no estar diciendo, bueno, yo voy a utilizar 2 núcleos, 3 núcleos, o cada vez que va a hacer un cambio de un equipo a otro, el número de núcleos son distintos. Entonces, bueno, para indicar que tómenme todo lo que hay disponible en la computadora, entonces simplemente pongo en jobs igual a -1.
Al indicar -1, él va a consultar directamente a la computadora cuántos núcleos tienes. Entonces, si te dice que tiene 4, entonces tomaría 4. Si hay 6, toma 6. Si hay 8, toma 8, y así lo que tenga disponible. ¿Ok? Entonces, utilizo este parámetro, me permite esto. Y bueno, hay otros parámetros que también puede ayudar. Entonces, bueno, yo quiero que también calcule el intercepto, quiero que se normalice internamente, también tiene esa propiedad. En este caso, normalizar, en este caso, por defecto lo tiene en false. Y bueno, estos serían los parámetros que están permitidos o tiene disponibles para hacer las modificaciones, los ajustes. Entonces, como no son muchas, y simplemente yo le paso a este parámetro que utilice toda la potencia posible de la computadora para hacer los ajustes. Entonces, una vez que tengo esto, la instanciación, como esta instancia, yo puedo separarle, primero instanciar el objeto de regresión lineal y luego hacer el ajuste. Pero bueno, en forma simplificada, yo puedo de una vez instanciado esto, yo puedo utilizar como una cadena de decir, bueno, ya que tengo la instancia hecha, yo puedo utilizar los comandos que está asociado a él. En este caso, bueno, ya ustedes vieron que la estructura de estas clases está el fit, este es el score, y está otro más que está ahí, ¿ok? Uno que es el self constructor. Entonces, bueno, vamos a ajustar el modelo. ¿Qué le pasamos al objeto? Entonces, el fit, por lo general, tiene nada más una entrada, sería los datos, que queremos, sería los términos, la tabla, la matriz de datos, que sean los términos independientes, y este sería el target o el término de la variable dependiente. Entonces, aquí podemos ajustar, aquí estamos haciendo instanciación y hacer el ajuste de una vez en una sola línea. Cuando tenemos el ajustado, bueno, podemos proceder a hacer, digamos, el pronóstico, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el score? El score en este caso, como estamos hablando de regresiones lineales, el score hace referencia al R cuadrado. Entonces, necesitamos verificar qué tan buenos serían los datos. En este caso, bueno, vamos a ver qué tal el score con los datos de entrenamiento y bueno, también hacemos el score con respecto a los datos de prueba. Entonces, para ver cómo se comporta. ¿Bien? En dado caso que noten, en dado caso que quiere hacer la predicción, ¿ok? Porque en este caso los valores que me está dando aquí es el score, el R cuadrado ajustado con respecto a los datos. Ahora, yo puedo hacer una predicción con respecto al modelo ajustado, dando unos datos que se supone que no se ha utilizado para el entrenamiento. Entonces, yo puedo utilizar modelo, porque este modelo almacena el objeto de regresión lineal. Punto, está la predicción. Al hacer la predicción, yo tengo los datos que queremos ver. ¿Okay? Print, predicción. Entonces, string, que no corre esto. Ya. Correr esto, correr esto. Okay. Aquí está. Entonces, aquí tenemos el train set, el score del conjunto de entrenamiento y el score del conjunto de prueba. Vemos que el R cuadrado para el conjunto de entrenamiento es 65, más o menos, y el conjunto de prueba es bastante débil. ¿Okay? Entonces, este sería más o menos la predicción de los valores, en este caso los Y, que se viene a partir de los datos de prueba. Entonces, estos serían los valores que tenemos aquí disponibles. ¿Okay? Ahora, uno puede ver más o menos cómo se comporta, cuáles serían los valores de los coeficientes de la regresión que hemos ajustado. Entonces, uno puede ver más o menos mediante esta gráfica. ¿Okay? Estos serían los coeficientes que están asociados a cada uno de los coeficientes de regresión. Entonces, aquí, bueno, utilizamos las columnas de regresión
Bien, para etiquetar lo que está aquí abajo. Y bueno, este sería, en vez de utilizar un plot normal, utilizar un bar, ¿ok? Un bar plot, para darme cuáles serían los valores que tomaría cada uno de los coeficientes. Entonces uno puede más o menos ver cuál que tiene mayor influencia para que me da la, eh, digamos, el grado de importancia que da para cada uno de los coeficientes, cada uno de las entradas, ¿ok? De las variables independientes, que me puede dar el resultado con respecto a al pronóstico. Entonces, bueno, aquí podemos ver que este es bastante débil. Bien. Entonces, ¿pregunta hasta el momento? No. Ok. Disculpa, Anthony, Dime. aprovecho para no seguir avanzando y quedarme con la duda. ¿Qué es Ah, lo que hizo la normalización? ¿Qué es lo que te generó en cuando esta hiciste parte, ¿no? Sí, esa. Este lo que hace es primero, bueno, aquí es la intersección me dice, bueno, voy a utilizar este objeto, ¿no? Entonces, para el ajuste, aquí cuando hago el ajuste, le paso al conjunto de datos, él lo que hace es, recordemos que este conjunto de datos representa estas que está aquí, ¿ok? Ujú. Entonces, lo que hace es primero, el ajuste, lo que hace es calcular la media para cada una de las columnas, ¿bien? Y ¿Ya? la medición estándar de cada una de las columnas. Una que tengo eso, que eso es lo que hace esta línea nada más. Bien. Y cuando hago el scale, que otra vez el comando que estaba almacenando objetos, hago transformación, lo que hace es tomo estos datos que están aquí con la media y la media de dirección estándar que calculé en la línea anterior. ¿Ok? Entonces lo que hago es, para cada una de las columnas, le resto la media y le divido entre la dirección estándar para cada una de estas columnas asociadas. Ok. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo, estoy aplicando para tanto a los dos tipos de datos, datos de entrenamiento y datos de prueba. La única cosa que el dato de prueba, yo no voy a utilizar otro nuevo objeto, sino yo necesito es rescalo en función de los datos que utilicé para entrenar el modelo. De Eso. acuerdo. Gracias. Nada. ¿Otra pregunta? Sí. Entonces, seguimos por acá. En este caso de la regresión lineal, como yo no puedo hacer unas regularización que están ahí, recordemos lo que hace la regularización es como penalizar un poco los parámetros, los coeficientes del modelo, en este caso del modelo lineal. Entonces, eso lo podemos utilizar mediante el objeto que sea Rich Regression o si no el lazo. Entonces, hay dos modelos que uno permite regularizar esos coeficientes. Recordemos que Ridge Regression utiliza la normalización de L2, que es la norma euclidiana, y Lasso utiliza la norma L1 o norma de Manhattan. Entonces, vamos a ver cómo influye, ¿okay? Cuando hacemos la regularización sobre los coeficientes. Entonces, bueno, aquí construí una rutina, ¿bien? Entonces, le voy a explicar lo que hace la rutina, para más o menos tener la idea. Bueno, lo primero yo quiero es almacenar los scores, porque eso es lo que hemos visto hasta el momento. ¿Okay? El score representa el R cuadrado de la regresión. Entonces, bueno, yo voy a prácticamente es hacer una rutina que yo puedo variar de forma iterativa, ¿okay? El valor de penetración, en este caso el alfa. ¿Okay? Entonces, doy un alfa particular o fijo una alfa, calcula el modelo, ¿okay? Ajusta el modelo de ambas y para ambas calculo el score con respecto a los datos de prueba. Entonces, esa es la idea que hace esta rutina. Entonces, bueno, para esto yo necesito, por supuesto, almacenar la información de cada uno de ellas. Bien, en este caso, bueno, coloqué X y Y, simplemente para, al momento de graficar, yo sé cuál sería la representación sobre el eje X y cuál sería la representación sobre el eje Y. En este caso, el X va a almacenar los valores de alfa, de la representación. Y sería los valores del score. ¿Okay? Entonces, lo que dice aquí, almacenamiento de valores de alfa y scores. Entonces, para acá, como son dos modelos que estoy efectuando aquí, entonces uno es Rich y otro es Lasso. Este es un diccionario, ya nos recordamos. Diccionario, estamos almacenando estas llaves y dentro de cada de Rich tenemos otro diccionario que también tiene llave X y Y, pero cada uno de estos almacena una lista.
Entonces tenemos una diccionario dentro del diccionario y el diccionario más interno almacena lista. Y bueno, este comando que tenemos aquí es, ya ustedes lo han visto en las clases anteriores, es para interactuar en la gráfica del ploteo. Entonces, él automáticamente pues, puede crear, digamos, unos botones o una barra deslizante para hacer la interacción. Y bueno, él repite este procedimiento cuando uno va haciendo los cambios. Entonces, en este caso yo estoy definiendo unos alfa, ¿ok? Serían los valores de penalización. Digamos, este me representa como una terna, pero él internamente él crea como un array, ¿ok? Un range, que digo, un range que empieza de este valor, ¿ok? Termina este valor y y cada cambio que se está haciendo es de este tamaño de paso. Entonces, bueno, defino un espacio de muestra, en este caso, un espacio de graficación de este tamaño. Y bueno, aquí hago la intersección de cada uno de los modelos. Entonces, estos serían los nombres que voy a asignarle, pues simplemente para saber con cuál método estoy trabajando y cuál será el resultado del método. Entonces, Rich y Lazo. Y bueno, para cada una de ellas voy a utilizar el Rich y Lazo alterando el alfa. Entonces voy a utilizar un alfa que se fija aquí cuando hace la interacción. Fijo el alfa, hace los cálculos, el ajuste, toda esa parte. En este caso, bueno, para cada objeto que está en el en models, ¿sí? Y para cada los nombres que están aquí. Este zip, los que no lo conocen, lo que hace es, tengo esta lista y tengo esta lista, entonces voy a parear, digamos, en la misma fila. Entonces es como unir las dos tablas en una sola tabla, donde cada uno de los registros sería la presentación de una a una. ¿Bien? Entonces aquí tenemos el zip de los nombres de los métodos, y este serían los modelos. Entonces lo que hace es, esto va a construir como una matriz, ¿okay? De 2x2, donde la primera fila sería el rich, y en la primera fila está el rich y está el método. Y en la segunda fila está el lazo y está el modelo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que hace aquí, crea una tabla. Entonces, bueno, cuando hago el zip, yo puedo consultar el nombre y el modelo para este comprimido. Y bueno, el modelo en esta primera selección, entonces supongamos que sería el primero, es Bridge Regression. Hago este modelo, lo ajusto, que es lo que hemos hecho previamente, fit, paso al conjunto de entrenamiento, los términos independientes, y cuál es el target que quiero ajustar, y bueno, ajustamos el modelo. Una que tenga ajustado el modelo, bueno, yo voy a utilizar almacenar el score con respecto a los datos de entrenamiento, en este caso debe ser datos de prueba. Vamos aquí. Test. Aquí ustedes hacen los cambios. Okay. Entonces aquí yo voy a almacenar los términos del score de los datos de prueba. Okay. Entonces ajusto con respecto a datos de entrenamiento y hago el score con respecto al test. Una vez que tengo esto, okay, esto es lo que recordamos que el append me permite almacenar en una lista. Recordemos que aquí está haciendo la consulta del caso del modelo, que está aquí. Y luego voy al X, y el X es una lista. Entonces utilizo un append para almacenar la lista, y el otro append me almacena los scores. Bien. Entonces, aquí menciono un subplot. Simplemente hago una gráfica, en este caso son 4 subgráficas. ¿Okay? Aquí me está diciendo es un subplot de 2x2. ¿Okay? Entonces, este 2x2 serían 4 gráficas que voy a construir. Sería uno para los coeficientes, y el otro si es la primera fila, me dice, la primera es para los coeficientes, la segunda es para los scores, ¿ok? Tanto en la primera fila será la de Truth Regression y la segunda sería de Lasso. Entonces, estos serían los componentes que necesito para hacer la gráfica de los coeficientes. Bien, sería este el bar. El color el color que quiero hacer los bar, en este caso es negra. El etiquetamiento del eje horizontal de los nombres de los coeficientes. Y bueno, este sería
para la gráfica 1. Pues este es el coeficiente de posicionamiento de las gráficas. Entonces, el primero se va a graficar esto, y al lado se va a graficar lo que es el score. Bien, entonces, aquí otra vez su plot, pero el posicionamiento. Hago el plot del score, que son de los valores del alfa, y estos serían los valores del score. Los etiqueto los nombres de los ejes, y bueno, delimito cuál sería el espacio del eje X, y cuáles serían los valores que están sobre el eje Y, y bueno, pongo el nombre del título. Entonces, eso es lo que hace este proceso. Y bueno, aquí tenemos esta parte. Bien, entonces le digo iterativo porque aquí tenemos la barra que yo puedo hacer la variación de alfa. Entonces vemos que aquí tenemos los puntos y bueno, yo puedo moverlo. Él va haciendo los cálculos. ¿Okay? Entonces uno puede jugar, si quiere de forma interactiva, cómo es la evolución de los scores, ¿okay? Cuando yo va bajando o subiendo los valores de alfa. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Cuando el alfa es 0, es la misma del el modelo de regresión lineal simple, sin regularización. Y cuando está en 0, los dos son iguales, como pueden ver. ¿Okay? Los dos términos son iguales, porque estamos hablando de regresión lineal simple, y bueno, en teoría el score de cada uno de los dos son iguales. ¿Okay? Y bueno, la evolución de cada uno de los términos, uno puede verse quién tiene mayor poder de regularizar los coeficientes. ¿Okay? Entonces, uno puede ver que mientras aumentamos el valor de alfa, el score, en este caso de lazo, va reduciendo, porque los términos, los coeficientes, cada vez se pone nulo en muchos de los coeficientes, mientras el alfa es cuando el alfa aumentamos cada vez en el proceso. ¿Okay? Entonces, si ponemos un alfa más grande, uno puede ver cómo va disminuyendo estos términos. ¿Okay? Y aquí también el score va bajando. Entonces, bueno, en el caso de regresión del lazo, digamos, la variación del alfa, digamos, es más fuerte, ¿okay? Con respecto al ridge regression. Y como pueden ver en ridge regression, el score, digamos, no varía mucho para este problema. ¿Okay? Entonces, no es mucha diferencia utilizar ahorita el ridge regression con un valor, cierto valor de alfa de penalización, ¿okay? De realización, con respecto al modelo de regresión lineal simple. ¿Okay? Entonces uno puede jugar con esto. Lo hice de esta manera para que, por si alguno de ustedes quieren hacer la visualización un poquito más interactiva, entonces bueno, aquí tenemos las rutinas que le pueden servir. ¿Okay? ¿Pregunta? Entonces la idea de esta parte también, digamos, una introducción a lo que es selección de modelos, es que, bueno, ya tengo un modelo de regresión lineal con regularización de Rich y error de lazo. Entonces, bueno, si depende del modelo que le dé mejor rendimiento, entonces, bueno, ¿cuál seleccionamos? Entonces, bueno, en este caso, bueno, podemos seleccionar el Rich porque parece ser más estable, los valores de alfa, por tanto, bueno, tomar más o menos lo mismo que tomar la regresión lineal simple. Pero en este caso, cuando quiero trabajar con lazo, entonces, bueno, yo puedo más o menos limitarme bajo que cierto valor de alfa, yo puedo seleccionar algunos coeficientes que tengan mayor impacto, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, pero bueno, bajo este modelo de regresión lineal, no es tan bueno en este caso porque, bueno, el score es relativamente bajo. Ok, entonces, una que tenemos esto, ya regresión lineal ya no es complicada, ¿ok? Lo que sería ponerlo más robusto es usando lo que es validación cruzada para, digamos, aumentar un poco más la generalización del modelo. En este caso simplemente estamos haciendo como una especie de leave one out de validación cruzada, pero no es tan robusta. Entonces,
En la siguiente ayuntía yo dejé esa parte de variación cruzada de los tipos para hacer las pruebas, ¿ok? Entonces, bueno, este más o menos era la introducción de que cómo se utilizan los modelos, y recordemos que los modelos tienen que pasar los parámetros que sean, o los datos que sean en forma de array NumPy, para que no tenga error. Si usted intenta pasar los parámetros, los datos como forma de pandas, va a generar un error, pero bueno, no es nada grave, simplemente es fácil resolverlo. Lo que necesitas es cambiar de data frame a array, y eso soluciona todo. Ok. Lo que vamos a ver ahorita es cluster, ¿ok? Asumiendo que, bueno, tengo los datos de clasificación, en este caso de cáncer de mamas, ¿ok? Si el paciente tiene o no tiene síntomas de eso. Entonces, bueno, asumamos ahora que no conozcamos las etiquetas de cada uno de los datos, ¿ok? Supongamos que los datos no están etiquetados. Yo quiero ver cómo agrupar, ¿ok? De mejor manera posible, vamos a decir, ¿ok? Los datos. ¿Cuántos grupos yo puedo formar? De manera que yo puedo conglomerar esa información, o esos datos. Y bueno, una vez está conglomerada, ya tenemos que saber, en este caso, bueno, vemos si podemos reducir el número de grupos, porque hay unos datos que son, digamos, el experto dice que este grupo y este grupo debe ser parecido, entonces uno puede agruparse y así sería un post-procesamiento de lo que hay de clustering. Okay. Entonces, el K-means, hay, digamos, en la literatura la más, digamos, lo que se ha usado más es usar el método gráfica de codo, ¿ok? Gráfica de codo, lo que tenemos que mostrar, hacer una gráfica que contenga los puntos del score que me arroja el K-means. Entonces, esta rutina que tenemos aquí es lo que hace la gráfica de la curva. ¿Sí? Simplemente yo necesito pasar cuáles serían los valores el score que arroja el K-means. Como el score, en este caso, serían las distancias intracluster, ¿ok? Intracluster generado del método con respecto a los datos que está de prueba. Entonces, esto es lo que tenemos que generar. Y bueno, estos serían unos parámetros de visualización. Entonces, bueno, esta sería la primera. En esta línea lo que estamos graficando es eh, los valores de la inercia, en este caso uno rojo y otro sería graficar que sea resaltar los puntos donde están los datos. Entonces tengo dos líneas. Y lo coloco de otro color, por supuesto. Que yo puedo hacer una sola línea y te va a aparecer sin ningún problema. Pero bueno, quería graficarlo en otro color. Esta sería la gráfica del codo y como dije, estos serían los valores que tengo que pasar. Sería el score, no es más que el cuadrático de las distancias intracluster. Y bueno, vamos a cargar esta rutina. Y ahora procedemos lo mismo que hemos hecho en la parte de regresión. Necesitamos normalizar los datos, necesitamos partición. Bueno, primero hacer la partición. Depende de este caso, que tenemos los datos todos unidos, ¿ok? Entonces, yo puedo primero hacer una separación de los datos que sea uno del target, ¿ok? Y el otro serían las observaciones. Entonces, una vez tengo la parte, digamos, separo cuáles serán los conjuntos. Anthony, Anthony, no te escuchamos por acá. no sé si estoy hablando, pero no se escucha nada. Seguimos sin escuchar. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿En qué parte que no me escucharon? Nada de ese cuadro. Nada de... Pero de esta parte de regresión sí se Sí, pudo ver. sí, Sí. Sí, eso sí. O sea, a solo lo partir último. del clúster. Procesamiento de datos. Procesamiento de datos. Ok. La parte anterior de graficación de Preprocesamiento, código. Bien. exacto. Bien, perfecto. Sí, creo que había un detalle de aquí del internet que estaba fallando, pero bueno, ya retomamos la parte. Entonces, en esta parte del procesamiento, yo
hice diferente con lo anterior, porque lo anterior son datos de las regresiones y necesitamos normalizar todo. ¿Okay? Entonces, para este caso, como tenemos datos de clasificaciones, entonces yo necesito primero separar, digamos, las etiquetas, ¿okay? Que me representan los datos, con respecto a las observaciones. Entonces, en este caso, Data Classification, yo tengo todo en una sola tabla. Entonces, bueno, yo voy a separar los términos que contengan las observaciones nada más. Por tanto, yo elimino la columna clasificación. Y bueno, me quedo en Y, serían los datos que son las etiquetas. Bien, entonces, una vez tengo esto, hago el procedimiento de partición de los datos. Entonces, paso conjunto de datos, conjunto de etiquetas. Bueno, el aleatorio yo lo fijo en este caso 0 para que ustedes puedan reproducir el mismo resultado. Si no, bueno, en casos generales, el random state no se coloca. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos conjunto de entrenamiento, conjunto de pruebas, las observaciones, la etiqueta de entrenamiento y la etiqueta de prueba. Bien, entonces una vez que tengo estas particiones, hago la estandarización, que es lo que nosotros hemos visto previamente. ¿Okay? Simplemente invocamos la instanciación del objeto de estandarización, ajustamos con respecto a las observaciones de prueba, que pues, en este caso serían los valores numéricas continuas. Hagamos la transformación sobre las observaciones en entrenamiento y de pruebas, ¿okay? Estas dos, que es lo que hacemos estas dos líneas. Listo, entonces ya estandarizamos los datos. Con esto vamos a hacer, digamos, los ajustes de K-media y buscamos, sería, digamos, el valor de inercia, en este caso serían la distancia intracluster, ¿okay? Lo que está en los datos de entrenamiento. Bien. Entonces, hacemos esta rutina está aquí. Recordamos que inertial values, en este caso, va a almacenar lo que es la distancia intracluster del modelo ajustado. ¿Okay? Lo va almacenando. ¿Esto con el fin de qué? Para hacer la gráfica del codo. Entonces, aquí yo voy a utilizar 30 cluster. ¿Okay? Entonces, simplemente voy a hacer una 30 veces corrida de K-media. Aquí estoy asignando el número de clúster. En este caso, K-media hay en job, que lo puedo asignar también, ¿okay? Que se trabaja con multiprocesadores. Y bueno, ajustamos. Y bueno, cuando hace el ajuste, este objeto completo, ¿okay? Este objeto completo que tenemos aquí, él tiene unos variables internas, podemos decir, ¿ok? Y esa variable interna, inertia, va a almacenar la distancia entre clúster, ¿ok? De estos datos. Entonces, esto es lo que hace esta rutina. Corremos esto. Vamos a esperar un ratico. Se está demorando mal, ¿ok? Sí, el tiempo de corrida ya dependería de la computadora que están trabajando. En este caso, el mío es un poquito más vieja, podemos decir. Y bueno, ya logró terminar de correr. Si el mío logra terminar de correr, yo creo que ustedes debe ser un poquito más rápido. Entonces, hacemos la gráfica. Vemos que aquí pasamos a la información de inertial value, que es lo que almacenó esta información del objeto de K-media. ¿Okay? En este caso, el número 13, simplemente yo quiero ponerle más ancho. ¿Okay? Entonces, ancho previamente era 9. Entonces, bueno, ahora coloco el número 13. Mantengo la misma altura en 4 unidades. Y bueno, este sería el display que quiero hacer. Entonces, el gráfico de codo me puede indicar más o menos, recordemos que esta es la distancia entre clúster. La idea de la distancia entre clúster es tratar de reducir esa distancia, pero tampoco podemos reducir lo más posible, porque si no, prácticamente llegaríamos en el punto de que vamos a designar cada uno de los puntos un clúster. Entonces, provocaría lo que es el sobreajuste. Entonces, la idea es no sobreajustar el modelo y, bueno, tampoco darle tanta libertad. Entonces, tenemos que buscar, digamos, un nivel que me permita no tener un sobreajuste, pero también tener un poder de generalización. Entonces, la idea de la gráfica del codo es
bueno, llegar hasta un punto donde la variación no es tanto como al inicio, recordemos que ya la variación que está de un solo clúster, ¿ok? Ya que va aumentando hasta 30. Cuando tenemos un solo clúster, entonces la distancia entre clúster es bastante grande. Cuando aumentamos dos, baja considerable, podemos decir, y sigue bajando considerablemente hasta llegar a un punto que la variación es considera un cierto epsilon para ustedes, es una tolerancia, y bueno, ahí podemos fijar el número de clúster. Para este caso, bueno, yo puedo decir, como en el 10 ya la variación es aceptable, no es mucha, entonces vamos a fijarla en 10. Una vez que ustedes tengan seleccionado el número de clúster ya fijo, que ustedes consideran que es relativamente buena, entonces tomamos este valor y hacemos el entrenamiento final, bien, con todos los datos de entrenamiento, y bueno, hacemos el score de prueba. Entonces el score, en este caso, me lo está dando acá. El KM en K-media tiene una particularidad que por su forma como lo programaron, el score lo da en sentido negativo. Entonces, para mantener el mismo valor que está aquí, entonces bueno, vamos a ponerle signo negativo, volverlo como está para que definan la distancia, ¿ok? Quadratic es la distancia que hay entre clúster. Entonces, cuando hacemos esta prueba, tenemos este score, 589 con respecto al dato de prueba. Entonces, 580 y algo, bueno, es bastante chica. Entonces, no está tan mal el entrenamiento usando 10 clústeres. ¿Okay? ¿Preguntas? Por ahora no. Ok. Una pregunta Dime, Camila. es que al ejecutar la última, siempre da un valor distinto de score. ¿Eso se puede fijar de alguna forma? Sí, aquí tiene que fijar con el K-media, a ver, ¿dónde está el random state? Si pone random state 0, él va a generar siempre la misma. Sí, Muchas gracias. sí, porque en realidad el K-media, en el trasfondo, ¿qué es lo que hace? La forma como inicializa el K-media es, pues, si tú quieres definir 10 clústeres, entonces, bueno, yo voy a inicializar de forma aleatoria 10 puntos aleatorios sobre el espacio. ¿Okay? Una vez tengo esos 10 puntos aleatorios sobre el espacio, él va a tomar, digamos, los valores lo más cercanos posible. ¿Okay? Y así va generando, digamos, los vecinos con sus clústeres, y así, una que toma esos valores, actualiza su centro y va iterando otra vez. Entonces, como la inicialización de los clústeres o los centros de los clústeres son aleatorias, por tanto, cada corrida va a ser distinta si no fija la semilla de aleatoriedad. Ya, Eso es. perfecto. Muchas gracias. De nada. Entonces, bueno, en este caso yo lo dejo normal. Y bueno, si corremos otra vez, 580, 594, 600, sí, entonces va variando, depende de las cosas. Entonces la idea cuando trabajas en forma aleatoria, lo preferible es que genere varias corridas, ¿ok? Y esas varias corridas que tengan, almacenarlo, almacenar esos scores y ver en cuál tenga mayor ocurrencia. Entonces, el que tenga mayor ocurrencia, bueno, es un poquito más estable. Entonces, uno puede orientarse de esa manera. ¿Ok? Bueno, una vez que esta sería la parte, digamos, uno de los métodos clásicos para conglomerar. ¿Okay? Están otros métodos, método de conglomerado jerárquica que utilizan unos árboles, ¿okay? Dendrogramas, ¿okay? Lo que empieza otro mecanismo para agrupamiento. Pero bueno, esa parte en este curso hasta el momento no se ha visto eso. ¿Okay? Lo que han visto en análisis data mining, yo creo que sí habrán tocado ese tema, pero bueno, ya es otra cosa. Bueno, una vez que ya pasamos a esta es la parte de clustering, entonces bueno, vamos a ver clasificación. Clasificación, ahí está el método KNN, está soporte vector machine,
y esta regresión logística. Entonces, eso sería más o menos lo que quería mostrarle hoy. El KNN es un método donde simplemente se ajusta con respecto a, a los datos directamente, ¿ok? Entonces, él no tiene que minimizar alguna función adjetivo, nada por el estilo. Simplemente tengo estos datos, yo ajusto, podemos decir, ajusto. Lo que viene de los datos nuevos, yo voy a comparar prácticamente con lo que están los datos de prueba, los datos de entrenamiento, y trato de, digamos, tener los vecinos, n vecinos cercanos, ¿ok? Que me represente ese valor, y ese valor lo etiqueto según la mayoritaria de esos vecinos del conjunto de entrenamiento. Entonces, esto es lo que hace. Entonces, bueno, yo necesito definir más o menos el número de vecinos, que me puede ayudar a clasificar, porque si yo tengo un nuevo punto, yo en función de los datos de entrenamiento, ¿okay? Selecciono los que son cercanos a ese punto, a ese nuevo punto. Entonces, yo necesito tener como una votación de ese punto, a quién pertenece, a cuál clase pertenecer. Entonces, yo necesito definir cuántos vecinos son. Entonces, bueno, en este caso yo hice una variación de, bueno, tengo este conjunto de entrenamiento, tengo este conjunto de pruebas. Yo quiero ver cómo etiqueta este conjunto de pruebas en función del dato de entrenamiento. Entonces, voy variando esto. Y el score que da el KNN, como son métodos de clasificación, él por defecto va a dar el accuracy. ¿Bien? Entonces, como les mencioné previamente al inicio de la ayudantía, yo voy aparte de accuracy, voy a dar la precisión y el recall. Entonces, en esta rutina que tenemos aquí, lo que estoy haciendo es, bueno, yo voy a definir un máximo de vecinos. Supongamos que esta iteración considera máximo 10 vecinos. Entonces, bueno, la iteración sería que empieza con un solo vecino hasta 10 vecinos. Entonces sería un ciclo que yo voy a hacer aquí. Y además voy a almacenar las métricas, ¿ok? De cada uno de ellas. ¿Bien? Entonces métricas de la accuracy para un solo vecino, la precision para un solo vecino y el recall para un solo vecino. Y así voy almacenando para cada una de las iteraciones. Y eso es lo que hace aquí en este for. El for para acá, en el grupo de vecinos, que no es más un arreglo. Entonces voy a utilizar el modelo K-Neighbors Classify, en jobs, en este caso se permite. Y bueno, ¿cuál es el número de vecinos que voy a considerar? Entonces, en este caso, K es lo que me define en esta secuencia de iteraciones. Y bueno, ya ajusto el modelo con los datos de entrenamiento. Una vez tengo el ajustado, hago la predicción. En este caso yo no voy a utilizar el score directo del modelo, ¿ok? Yo voy a utilizar las predicciones, y a partir de las predicciones paso a las funciones de accuracy, precision y recall que me define la librería. Y bueno, lo que es, y se usa de la siguiente manera. Hago la predicción de los datos con modelos predict. Bien, paso la data de prueba. Recordamos que estos datos tienen que ser en forma NumPy, lo mismo que en la predicción. Cuando tengo la predicción de estos términos, serían las etiquetas que se asocian. Pues si en este caso estamos hablando de dos grupos, ¿bien? Entonces, el dato de prueba, entonces la predicción me va a dar las etiquetas, si es 1 o 2. ¿Bien? Entonces, para almacenar esta información, utilizo este diccionario para almacenar cada una de las métricas. Y bueno, el primero, almacenar en accuracy. Accuracy recibe dos informaciones. En este caso, las etiquetas verdaderas, que viene de la data original, y la predicción. Entonces, en la etiqueta de verdad, entonces pongo YTest, y en la etiqueta de predicción, pongo la predicción, lo que obtuve en esta variable. Lo mismo se procede a hacer la precisión del score y recall score. Y hago almacenamiento llenando esta lista. ¿Bien? Al llenar esa lista, bueno, si en algún momento quieren hacer, digamos, cuál es el orden que está ahí, porque recordemos cuando arma la matriz de confusión,
sea, que recordemos que todo eso, lo que es el accuracy, precision, recall, generalmente viene de la orientación de lo que es la matriz de confusión. Entonces, no está de más también saber cuál es el orden que toma el primero. ¿Ok? Entonces, el primer grupo. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que vemos en la etiqueta es 1 y 2. Entonces, lo que es precision y recall, toda esta parte, va a estar tomando en función de lo que es el primer grupo. Y bueno, aquí hacemos la gráfica. Entonces, no es un ploteo iterativo, sino ya hacemos la gráfica directa de toda la información almacenada. Entonces, aquí tenemos la instanciación del espacio de graficación. Para cada una de las métricas que tenemos aquí, hacemos la graficación de esos términos, en este caso la métrica tanto de accuracy, recall y precision. ¿Okay? Y aquí también la etiqueta para saber cada una de las gráficas a quién pertenece. Bien, entonces aquí serían los títulos, la etiqueta, simplemente cosas de formatos. Y bueno, aquí la localización de las leyendas de cada uno del ploteo. Entonces, vamos a hacer esta corrida. Ya, aquí hay un error aquí. Error. Input models. Ya, vamos a correr esto primero. Ok, aquí tenemos la tabla, que está el report. Como le comenté, da más información con respecto a lo que se está calculando. Entonces tenemos la precisión con respecto a la clase 1, ¿ok? Y tenemos la precisión con respecto a la clase 2. Entonces esta gráfica es con respecto a la clase 1. Entonces uno puede ver más o menos cuál es el número de vecinos que uno puede considerar, de manera que no tenga sobreajuste y, bueno, tenga, digamos, unos poderes de generalización. Entonces, si tomamos esta, cuando son 2, bueno, tenemos mayor recall, pero bueno, el accuracy y la precisión es un poquito baja. Entonces, bueno, la idea puede ser de tomar un término más o menos que los dos están muy cercanas, podemos decir, que no tenga muy bajo rendimiento y tampoco que tenga tan distanciado. Entonces, bueno, por decir en este caso, podría tomarse el 5, el 6, es un valor relativo para hacer el agrupamiento, ¿okay? La clasificación. ¿Preguntas? ¿Por qué no el 7, 7. número de vecinos? ¿Cuál? ¿Este número 7? Sí, ¿por qué? En relación, en desmedro del 5 y el 6, eso voy, como para entenderlo. Entre 5 y 6, la relación. La relación en este caso es que si aumentamos el número de vecinos, aquí por lo visto aumentaría también la precisión. Y la accuracy, bueno, es relativo, pero el recall baja en este caso. Entonces, todo depende de lo que uno quiere, lo que uno desea, digamos, cuál sería la métrica que sea de mayor importancia para uno, porque uno puede hacer que, bueno, yo quiero aumentar el accuracy, pero aumentar el accuracy puede ser que baje la precisión, que sería el grupo que, pues, que tenga mayor etiquetamiento de que sea verdadero, dado que la predicción es verdadera. Entonces, todo depende de lo que uno está buscando. Entonces, la idea es como los problemas de fracaso, de fraude en tarjeta de crédito. Entonces, generalmente cuando tenemos, lo que queremos es mejorar la predicción, pero si aumentamos el accuracy, recordando que los datos que tenemos etiquetados que tengan fraude son muy pocas. Entonces, bueno, el accuracy siempre va a ser mayor, pero bueno, los porcentajes que detecta fraude es muy baja, pero el accuracy sigue siendo mayor porque detecta que todos son fraudes, que todos los términos que están ahí no son fraude. Entonces, bueno, todo depende de las métricas que uno está buscando. Entonces, si tomamos el 6, digamos, está bien, porque en este caso, digamos, tenemos un buen recall, pero la precisión es relativamente medio baja, ¿okay? Baja un poquito. Pero bueno,
si uno toma el 6, no estaría mal, pero el mejor rendimiento lo tendría en este caso el 5 comparado con el 6, ¿no? Y el 7 tiene buen accuracy, pero el recall y precision está por debajo de este punto que queremos buscar. Entonces, son detalles que uno más o menos, qué importancia tendría para ti en este caso de clasificación. ¿Bien? Gracias. Nada. ¿Otra pregunta? Ok. Entonces, la última parte que tenemos aquí es algo equivalente a lo que hemos visto con KNN. Recordemos que regresión logística no es modelo de regresión simple, sino regresión logística es para clasificación. Porque en realidad el trasfondo, al tener el score, viene a partir de la función de logística, bien, que es prácticamente como probabilidad que pertenece a un grupo o no. Okay. Y máquina de soporte, en este caso con kernel lineal, también me sirve, recordemos que el SVC lo que hace es, tengo dos conjuntos, dos clases, yo quiero maximizar la brecha que hay entre los dos grupos. ¿Bien? Entonces, también es un modelo de clasificación, aunque sirve también para regresión, pero en este caso estamos usando para clasificación. Porque, ¿cuál sería si viene una nueva data, yo quiero saber en cuál de los grupos está, y para definir cuál grupo está, simplemente mediante la recta que construye la brecha entre los dos grupos. Entonces, si está por encima de la recta, entonces, bueno, pertenece a este grupo, a grupo 1, por ejemplo, y los que están por debajo pertenece al grupo 2. Entonces, el SVC lineal sirve para esto ahora, para problemas lineales. En caso que los datos no se pueden ser clasificados de forma lineal, entonces el SVC sin lineal, ¿okay? Puede utilizar otros kernels, que es lo que mencionó el profesor, puede utilizar kernels de funciones de bases radiales o otros kernels polinomiales. Entonces, depende de los datos, uno puede ajustarse, depende del kernel, que puede ayudar a clasificar mejor los problemas. En este caso, si los grupos son disjuntas, entonces, bueno, un plano, son disjuntas en el sentido que se puede separar con un plano, entonces una lineal me sirve. Pero si dos conjuntos son, digamos, uno está incrustado dentro del otro, como un círculo con otro círculo adentro, entonces una forma de línea, un SVC lineal, no es muy útil. Entonces, en este caso sería mejor una función de base radial. Entonces, recordemos que tanto regresión logística y SVC lineal también puede tener un factor de regularización, así parecido al alfa que está en regresión lineales con Rich o Lazo. En este caso, la regularización es 1 entre el alfa, por tanto, en este caso lo denominan como C. ¿Bien? Entonces, en este caso utilicé, digamos, una recorrida de un for, digamos, variando cada valor de C para ver cómo se comporta, digamos, el ajuste. ¿Okay? Entonces, en este caso, en lugar de utilizar un range, utilicé un link space. Simplemente el link space, la diferencia entre link space y range es que el range, el tercer término me dice el tamaño de paso. ¿Okay? Entonces, empieza, termina, pero el range es excluyente. En link space lo contiene. Entonces está en un intervalo cerrado de 0.01 hasta 0.5, ¿ok? Y este 20 me indica es cuántos conjuntos partir de este intervalo, ¿ok? Entonces, de este intervalo, cuántos subpedazos o cuántos números quiero partir de forma equidistante. Entonces, lo parto en 20 pedazos. ¿Okay? Entonces, las métricas, hacemos lo mismo, utilizamos un diccionario. Diccionario yo voy a almacenar para cada uno de los métodos, en este caso regresión logística y SVC lineal. Y bueno, cada uno también va a almacenar un accuracy, precision y recall para ver cómo es la gráfica resultante. ¿Okay? Entonces, el procedimiento es equivalente al anterior. Lo único que cambia es en lugar de alfa, sería en este caso en C. Y bueno, en este caso, en regresión logística, me permite en jobs
pero en regresión linear SVC no lo tiene implementado. Pero para cada una de ellas, el factor regularización sigue siendo parámetro C. ¿Bien? Entonces, para este método, creo una instancia. Este método lo coloqué dentro del for, porque el valor de C tengo que ir variándolo, pues. Entonces, lo dejo aquí adentro del for. Si lo coloco afuera, el término del C tendría que variarse de otra forma. Entonces, bueno, aquí hago la instancia directamente y hago la construcción, el ajuste y toda esa parte. Entonces, para cada uno de los métodos, ¿okay? Este me va a utilizar el nombre del método. Bueno, voy a llamar el posicionamiento del método, hago el ajuste, la predicción del modelo ajustado y almaceno la información. Y calculo el accuracy score, el precision recall, y lo almaceno mediante la misma secuencia. Vemos que paso los datos, las etiquetas verdaderas, como el yes test, y la predicción es lo que obtuve con el predictor del método. Una vez que tengo esto, hago la graficación con subplot. ¿Okay? En este caso estoy haciendo una gráfica arriba y abajo. ¿Okay? Entonces, uno para regresión y regresión logística y otro para el SVC. Entonces, podemos correr esto. A ver, ¿cuándo me da esta información? Ya está. Entonces, este con respecto a regresión logística, este es el SVC lineal. Entonces, estos serían los parámetros de C que vamos variando de un valor de 0, en este caso es 001, ¿okay? 0.001 hasta 0.5. Entonces, aquí hay una particularidad que los dos, tanto regresión logística como el SVC lineal, a partir de cierto punto, el comportamiento son iguales. Entonces, en este caso, de 0.32, ejemplo, por decir, tanto en la accuracy, precision, recall, son equivalentes. ¿Okay? Para valores más pequeños, para valor cada más pequeño, entonces tiene comportamiento distinto. Para este caso, en regresión logística tiene mejor rendimiento. ¿Okay? Tanto en estos valores que están aquí. Pero siendo ambos casos, tiene, digamos, valores medio aceptables. ¿Okay? Está por debajo del 0.665. Entonces, para este caso de los datos, parece no es tan bueno utilizar estos modelos. Puede ser que otros modelos tengan mejor rendimiento. ¿Okay? Entonces, esto sería más o menos lo que tenía preparado para ustedes hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, por mi parte. Okay. Tengo entendido que la tarea no la han montado. Creo que todavía está en construcción. ¿Okay? Sí, parece. Sí, así parece. Por lo menos tiene más tiempo para prepararse ustedes. Como les comenté, esta ayudantía es para recordar cómo se usan los comandos. ¿Okay? Para cómo invocar los términos, cuál sería más o menos la secuencia que tengo que hacer. Tengo los datos que no son de misma escala, entonces bueno, lo principal, si el método trabaja con distancias, entonces vamos a normalizar o estandarizar los datos. ¿Okay? Una tengo estandarizados los datos, si el problema es regresión, si el problema es clasificación, entonces tengo que hacer una secuencia de estandarización. Y recordemos que la estandarización, si en este caso de media desviación estándar, debe ser del conjunto de pruebas, el conjunto de entrenamiento que digo. El conjunto de entrenamiento extraer esa información y esa información se lo aplica también al conjunto de pruebas. Entonces, no son dos conjuntos que tienen que hacer cada uno estandarización, porque si no, las escalas serían distintas. ¿Okay? Entonces, esa es una de las cosas que está pendiente. Y bueno, recordar que todos los modelos que están en Scalar, todos los parámetros, los datos que se vaya a pasar al modelo para ajuste y predicción tiene que ser en formato NumPy Array. ¿Okay? Y en dado caso que tenga los datos creados en data frame, ¿okay? Pues en este caso data clasificación, ¿okay? Que este es data frame,
una forma simple para convertir todo en matriz. Entonces simplemente con el parámetro values ya te lo convierte en array. Entonces no es necesario estar invocando de pasar al array, cómo convertirlo, sino él tiene formas directas de pandas para transformar en array. Entonces no es tan complicada, no tiene que buscar rutinas rebuscadas, vamos a decir, para hacer esas conversiones. En este caso las conversiones son simples. Creo que la parte medio complicada sería transformar los datos. Ese sería. Ya lo que viene es cómo ajustar los parámetros, y ajustar parámetros, y bueno, ya dependería utilizar el grid search o utilizar random search, definir cuál sería el método de evaluación cruzada, cuántos grupos de evaluación cruzada, cómo va a ser la búsqueda de los parámetros de, en este caso, regularización. Ya esas son, digamos, estrategias. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quería decirle hoy. ¿Estamos bien? Vamos. Ok, entonces muchas gracias por asistir. El video de esta ayuntía igual lo vas a cargar en webcurso, en la carpeta de videos. Entonces así ustedes tienen el acceso para descargarlo, para verlo N veces que quieran. Y bueno, cualquier duda, igual nos puede escribir a nosotros o nos escribe directamente a mí si cualquier duda. Entonces bueno, yo trataría de responderle lo más pronto posible. ¿Bien? Muchas gracias. Gracias a ti, Anthony. Chao, chao. Chao, gracias, Anthony. Gracias. Chao, gracias.